Hola, mi amigo querido. Estamos entrando a un nuevo trimestre, el último de este año. Ahora, este trimestre estudiaremos el tema de la educación. Lo primero que necesitamos entender es la diferencia entre instrucción y educación. La instrucción tiene como objetivo mayormente informar, colocar conocimiento en el ser humano, mientras que la educación tiene como propósito transformar, hacer del ser humano un mejor ser humano. Hoy veremos cómo era la educación en el jardín del Edén. Entonces surge la pregunta, ¿había educación en el Edén? Claro que la había, porque Dios es un Dios que educa. Su objetivo es que la criatura se desarrolle y no hay desarrollo sin educación. A propósito, la sierva de Dios tiene una cita que la lección trae muy interesante y voy a meditar junto contigo lo que ella dice en el libro Educación, página 20. Dice ella, el sistema de educación instituido al principio del mundo, o sea, en la creación, debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén. El hogar de nuestros primeros padres era el jardín. Bueno, ahí se colocó la primera escuela. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto, el creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana los alumnos. ¡Qué ambiente extraordinario para enseñar, para educar, para hacer desarrollar a los alumnos! ¿Y qué es lo que Dios, el Creador, enseñó a sus alumnos en el jardín del Edén? Para eso necesitamos leer las Sagradas Escrituras. Y voy a mencionar algunos de los temas del programa de educación del Edén. Leamos para comenzar Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice así, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí estaba ahora Adán y Eva ya creados. Entonces viene ahora la primera enseñanza. Y los bendijo Dios y les dijo, ahí está, el maestro habla a los alumnos que son Adán y Eva, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mira bien el programa divino de educación. Primero los bendice. No hay bendición sin amor. La bendición es fruto del amor. Si tú quieres ser un buen educador, un buen maestro, como profesor en la escuela, como el líder en la empresa donde trabajas, como padre en la familia, si quieres ser un buen maestro, ten presente que antes de decir tienes que bendecir. O sea, antes de hablar o transmitir las enseñanzas con la boca, primero tienes que transmitirlas con el corazón, tienes que amar. Cuando el alumno se siente amado, entonces está en mejores condiciones de aprender. Por eso dice el texto que Dios los bendijo y después les dijo. Y viene una enseñanza ecológica. Le dice al hombre y a la mujer, los he colocado para que ustedes dominen la creación, para que sojuzguen y señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos. Ahora, estas palabras hay que saber entenderlas, porque infelizmente la palabra sojuzgar y enseñorearse se han deteriorado con el tiempo. Hoy día sojuzgar, enseñorearse es quedarse por encima, maltratar, humillar al que está abajo. Pero en el jardín del Edén no era así. Era un dominar la creación, pero con responsabilidad. Estas dos palabras involucraban más responsabilidad. O sea, en el jardín del Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva, los primeros alumnos, el maestro les enseñó
que tenían una responsabilidad ecológica con la naturaleza, que deberían saberse relacionar entre ellos, deberían saberse relacionar con los animales, relacionarse bien con la naturaleza. Esto es triste porque en el momento que yo estoy grabando este comentario, en el Brasil, sin decir otros países, en el Brasil, un territorio gigantesco del Pantanal matogrossense, de la región de la selva donde viven los animales, está siendo quemada por la ambición humana. Y yo veo con tristeza tigres, yacarés, animales de diferentes especies quemados, destruidos por el ser humano, cuya responsabilidad debería ser cuidarlos. Porque ese sojuzgar y enseñorear no quería decir maltrátalo y mátalo, sino cuídalo. Era una responsabilidad. Esa era una de las primeras lecciones que Dios estaba enseñando a Adán y Eva en el jardín. Otra lección, otra materia que quiso enseñarles, aquí está, Génesis 1, 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. O sea, la segunda lección que Dios les dio a Adán y Eva fue con relación al cuidado de su salud, a la administración sabia de su cuerpo, cómo debían alimentarse, cómo debían cuidar el cuerpo que Dios les estaba prestando. Una lección más, Génesis 2, 3. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, una lección que Dios quiso enseñarle a los primeros seres humanos fue el hecho de que el descanso es necesario, la adoración es necesaria, el reconocimiento de que Dios es el creador es necesario. Y Dios separó un día para eso, para que ellos nunca se olvidasen, primero, de que Dios era el creador, de que ellos eran la criatura y de que deberían separar un día a la semana para volver sus ojos a Dios y reconocer su estado de criatura. Otra lección, Génesis 2:15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Una de las materias de enseñanza era el trabajo. El trabajo en el jardín del Edén no tenía el aspecto extenuante que tiene hoy. Después de la entrada del pecado, el trabajo dejó de ser un placer, una alegría, un privilegio, y se transformó en una tarea obligatoria, extenuante, cansadora. Pero el trabajo era una de las materias que Dios quería enseñar a los seres humanos para hacerlos desarrollar. Otra más, capítulo 2, 17, Génesis. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, otra lección que Dios quería enseñar y que toda verdadera educación involucra es la obediencia. La obediencia. Sin obediencia, sin enseñar obediencia, no hay educación. Pero hoy día vivimos en días cuando el ser humano por naturaleza es desobediente. Entonces, por eso tal vez la educación se limita a instruir y no a educar, no a encaminar al alumno en los valores, los principios establecidos por Dios desde la creación. Vamos a la segunda parte de nuestro estudio. Aquí veremos cómo el enemigo de Dios arruinó la primera escuela e implantó un sistema torcido de educación. Empezaremos diciendo que parte de la educación correcta es enseñarle al alumno a usar de manera adecuada la libertad. La libertad es don precioso de Dios. Infelizmente, el diablo se presentó a Eva con astucia, con argumentos aparentemente válidos, y la llevó a usar mal su libertad. La llevó al camino de la desobediencia y consecuentemente trajo la ruina al mundo y distorsionó por completo
el sentido de la educación. Voy a leer Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mira, el método de cómo el diablo introduce la falsa educación. Primero, siembra cizaña, siembra duda. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces la mujer, dice el texto, sigo leyendo, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mira, primero siembra la duda, ahora viene con un concepto contrario al concepto de la verdadera educación. Mientras el Señor les había dicho, esta vida que les doy es prestada. Ustedes pueden tener inmortalidad en la medida que ustedes vivan a mi lado. Yo soy el único inmortal. Si ustedes viven una vida de comunión conmigo, ustedes también vivirán eternamente. Pero ahora viene el diablo y dice, no moriréis. Y mire el argumento, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En resumen, querido, a través de la lectura de este texto vemos lo siguiente. La verdadera educación te enseña el principio de la desobediencia. Viene el autor de la falsa educación, crea duda en tu corazón, coloca duda en tu corazón y te quiere enseñar que para desarrollarte de verdad, para educarte de verdad, para crecer a las alturas de la sabiduría, no necesitas de Dios. Saca a Dios de tu vida, porque cuando tú estás pensando solo en Dios, 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 estás amarrado. Dios te quiere siempre abajo de Él. Si tú quieres ser igual que Dios, libértate del concepto de Dios. Deja la religión de lado. Desarrolla tus facultades interiores. Y, infelizmente, Eva cayó y trajo la desgracia a la humanidad. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Aquí veremos la tragedia de no llevar a serio las instrucciones divinas, o sea, pasar por alto el mensaje que recibimos. Leamos una vez más Génesis 3 y 4, y voy a analizar una vez más este texto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este es un mensaje aparentemente bonito, pero falso. Y ahí está, la verdadera educación te enseña a llevar a serio la palabra de Dios, mientras que la educación falsa distorsiona por completo el mensaje de Dios. Te lo presenta, pero con otras palabras, con otros conceptos maléficos embutidos dentro de él. ¿Es malo no morir? Absolutamente no. Fuimos creados para vida eterna. No es malo no morir. ¿Es malo desear vivir siempre? Claro que eso es bueno, no es malo. Porque la inmortalidad, el principio de la inmortalidad está en el corazón humano, el ansia de vivir con Dios eternamente. Pero viene el enemigo y usa una cosa aparentemente buena para distorcerla. No moriréis. Pero él se está refiriendo a que no necesitas de Dios. Tú puedes vivir eternamente solo. No necesitas de Dios. Es malo aprender, crecer, estudiar, leer, prosperar, hacer un programa doctoral, otro más y otro más. No, no es malo. Pero lo que es malo es pensar que porque
tienes que crecer intelectualmente, no hay lugar en tu vida para la religión, no hay lugar en tu vida para Dios. Eso es lo pésimo, lo triste. Y el enemigo infelizmente logró lo que quería. Llevó a Adán y a Eva a la desobediencia. Vamos a la cuarta parte del estudio de esta semana. Después del pecado, el propósito de la educación cambia. ¿Por qué digo eso? Porque antes del pecado, la educación tenía como propósito desarrollar en el ser humano la comprensión del amor y la misericordia divina. ¿Ellos no sabían que Dios los amaba? Claro que sabían. Pero hay un poeta que escribió un himno que me gusta mucho, una poesía que se hizo música después, que dice así: si todo el cielo fuera un papel, si cada hoja de árbol fuera un pincel, un lapicero, si cada ser humano fuera un escritor, si toda el agua del mar fuese tinta, no sería suficiente para describir el inmenso amor del Redentor. Antes del pecado, Dios amaba al ser humano y el ser humano amaba a Dios. Pero eso no quiere decir que eso era el todo del amor y de la misericordia divina, no. El amor y la misericordia divina son insondables durante toda la eternidad. Mucha gente se pregunta, ¿qué haremos en el cielo cuando hayamos sido salvos? Toda la eternidad estudiaremos el plan de redención, el amor, la misericordia divina, y nunca lo entenderemos. O sea, antes del pecado, el propósito de la educación era desarrollar en el ser humano la comprensión del amor y de la misericordia divina. Pero ahora, fuera del Edén, las cosas cambiaron, porque el pecado nos alejó de Dios, nos sacó del jardín del Edén. Ahora la escuela ya no es el jardín del Edén, es el desierto de la vida. Ahora los instrumentos ya no son el trabajo, el reposo, ya no son el compañerismo con Dios. Ahora los instrumentos de educación son el dolor, las lágrimas, el sufrimiento, la muerte, la tragedia de esta vida. El diablo nos llevó para lejos. Ahora el ser humano es rebelde por naturaleza. Los que vienen después de Adán y Eva ya nacen con rebeldía en el corazón, con el pecado en el corazón, en condición pecaminosa, con naturaleza pecaminosa. Y toda su vida, esa naturaleza los lleva lejos de Dios. Entonces ahora el propósito de la educación es traer de regreso al hombre a los brazos del Señor Jesucristo. Y este camino, este proceso educativo es difícil, porque somos como caballitos salvajes, chúcaros, que todo lo que queremos es correr, 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 hacer nuestra voluntad. Caemos, tropezamos, nos herimos, nos reventamos la vida, lloramos, sufrimos, nos levantamos, volvemos a caer. No caemos solos, no nos herimos solo a nosotros, herimos a la gente que amamos, a hijos inocentes, a esposa que no hizo nada. Somos rebeldes, contumaces, como el potro indómito. Y sin embargo, la verdadera educación tiene como propósito enseñarnos a volver a Dios, domesticarnos, hacernos humildes. Ese es el trabajo de la educación. ¿Y para qué vamos a la escuela? Es que por detrás de las matemáticas, de la geografía, de la historia, del portugués o del español o del inglés, por detrás de todo eso el objetivo no es solamente enseñar eso. La educación cristiana no se limita a instruir. La educación cristiana tiene como propósito traer a las personas a través de esas fuentes de conocimiento, traer al ser humano a Dios, de regreso a Dios. Porque la tragedia del hombre no es falta de conocimiento teórico, la tragedia del hombre es estar lejos de Dios, vivir alejado de Dios en el desierto miserable de esta vida. Llegamos al fin de este estudio hablando de los que desprecian la autoridad. Sabes, en primer lugar hay que entender que autoridad no significa autoritarismo. Los maestros cristianos deben tener autoridad, tienen autoridad. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a evangelizar el mundo, les dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y él pasó esa autoridad al ser humano, autoridad, fuerza moral, nacida de la integridad, para enseñar con la boca lo que vivo en la experiencia, autoridad.
Ahora, eso no significa autoritarismo. Y en el propio jardín del Edén, Dios quiso enseñar, enseñó con autoridad, pero no con autoritarismo, porque si hubiera usado del autoritarismo, Adán y Eva nunca hubieran pecado. Dios enseñó con autoridad a usar la libertad, a usar el libre arbitrio. La verdadera educación no es solamente enseñar al alumno a repetir como el loro conceptos aprendidos. Antes era así, la educación moderna está cambiando. La verdadera educación tiene como propósito enseñar al ser humano, este es el bien y este es el mal. Eso es lo que Dios hizo con su pueblo. Dijo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos delante de ustedes. Les he mostrado el camino de la bendición y de la maldición, el camino de la vida y el camino de la muerte. Yo te aconsejo que escoges el camino de la bendición, pero no te obliga, porque si te obligase sería autoritarismo. Él tiene la autoridad para decirte, escoge este camino, pero eres libre, porque la verdadera educación enseña al alumno a administrar de manera correcta la libertad sagrada que Dios le concedió al ser humano. Oh querido, todos nosotros somos alumnos y todos nosotros somos maestros de alguna manera. Yo creo que las lecciones de este trimestre serán una bendición para mucha gente. Antes de terminar, una vez más, quisiera extender una palabra de consuelo a todas las personas que están perdiendo seres queridos, a todas las personas que están atravesando momentos difíciles económicamente, han perdido el empleo. La situación que el mundo vive es terrible, pero aunque tú no sientas, Dios está a tu lado. Está secando tus lágrimas, está diciéndote a través del corazón, hijo, no estás solo, estoy aquí. Y aunque tengas que pasar por el valle de la sombra y la muerte, recuérdate que al otro lado están los pastos verdes y las aguas tranquilas. Nunca te olvides de eso. Un abrazo y bendiciones.